Muy buenos días, queridos amigos. Hoy me siento acompañado del Ángel, porque ustedes recordarán que la semana pasada él estuvo de viaje y no pudo asistirnos el día de la grabación. Don Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Le damos las gracias de bienvenido por, como siempre, lo de Ángel. Queridos amigos, miren, hay varios temas que debemos tratar. Hay un tema importante, Sí. el cambio de fecha. Ah, sí, sí. Eh, Es muy importante. es muy importante porque ya cambió ¿cómo se llama? El otoño. El otoño. Sí. Hay que esperar que termine el otoño para que entremos en el invierno, pero se fue verano y llegó el otoño. Así que vamos a esperar que siga la temperatura saludable, buena, pero que mejoren las lluvias en algunas zonas sin afectarnos, porque nadie tiene control sobre lo que la naturaleza o el gran divino hacedor del universo dispone. Así mismo es. Sin embargo, también tenemos algo interesante y es unas declaratorias que ha salido en la prensa esta semana de que nuestro presidente, Luis Abinader, ha clamado y parece ser que algo se está buscando de óleo para la situación de Haití. Sí, sí, a propósito de eso estuvo el presidente en la ONU y haciendo la reclamación de que pongamos el asunto al problema haitiano que tenemos. Y gracias a Dios lo escucharon. Parece ser. Parece ser. Y entonces se dispuso la ONU disponer de 5.500 soldados que vayan a poner orden en Haití. Nosotros tenemos ese problema haitiano. Es lamentable que tengamos que usar la palabra haitiano para referirnos a la mano de obra que utilizamos en la construcción y en el guineo y en la agropecuaria en términos generales. Y es triste reconocerlo, pero es una realidad. Así es. Sin embargo, que sea unas bandas que dirijan unas bandas armadas, no. Vamos a hacer eso obvio, y entonces obviamente al presidente le ayudaron en ese sentido. Otra cosa como noticia que surgió y que ha estado circulando es que ojalá que en el Congreso norteamericano se siga permitiendo o se restablezca beneficios de importación y exportación hacia Haití, lo que implica miles de empleos allá y algunos consecuentemente de empleos nacionales que se benefician por esto. Ahora, el problema de Haití, señores, lo que conocemos parte de su situación, no es solamente empleo. Hay muchos factores que tenemos que tratar de darle la mano a Haití, como se nos ha dado a nosotros, comenzando por el factor educación. Ahora, en Haití uno se encuentra eminencias, personas altamente capacitadas, que se registran y trabajan fuera de su país, de su querido país, porque el haitiano es muy sentimental, como todos los dominicanos, con su tierra, con su lugar de nacimiento. Y es que tenemos que pensar que la educación para Haití, como para República Dominicana, debe comenzar piramidalmente, desde la base, y si es posible hasta del subterráneo, que las pirámides y otras tumbas milenarias tienen. Sin educación no va a haber desarrollo, señores. Tenemos que hacer todo el énfasis, y cualquier esfuerzo que haga el mundo por Haití, lo va a hacer por República Dominicana y viceversa. Pero si nosotros ayudamos a Haití, recordando que sus terrenos de óleo están degradados, muchos, por esfuerzos de ellos para sobrevivir. La deforestación en Haití es peor que en muchas zonas del país. Y nosotros tenemos que revertir en el país con acciones variadas eso. Permíteme, igualmente le pido al público que escuche esta noticia positiva y de interés. Cuando se celebran 25 años, siempre es grato. El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el IDIAF, se fundó hace 25 años y en estas semanas han estado celebrando y mostrando parte de sus logros. Y cuando digo partes, es porque desconocemos la diversidad de cosas que el IDIAF ha contribuido a hacer, directamente o a través de otros medios. Yo estaba en una reunión esta semana y estuve hablando con un sector, con personas que conocen el sector arrocero, y es verdad que el CEDIA, el Centro de Desarrollo de Investigaciones Arroceras, en coordinación con el IDIAF
y en trabajos mancomunados importaron desde fuera variedades de arroz que tuvieron que adaptarla con nombres nacionales porque no podían salir SICA 4, SICA 5, 6, 7 u 8 y lo convirtieron como Juma 54, 55, 57, etc. Y son medidas que no son visibles, el pueblo no conoce que nosotros tenemos eso. Conjuntamente con el CEDAF, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, el IDIAF logró la importación de la Fundación Hondureña de Investigaciones Agropecuarias, los guineos, los plátanos, las musáceas en términos general, de FIA. Los FIA son parte de lo que le han dado a uno todavía cierto gusto a los plátanos, a un mangú. A un mangú. Pero usted me ha dicho que tú que tienes conocimientos y has bebido agua del Virán, como el de Barahona, que el plátano de Barahona es mejor. ¿Qué tú dices? No, depende de la cantidad de almidón que tenga cada plátano. Porque en Barahona, el plátano que se da bajo riego es un plátano que sabe a plátano, pero es gustoso. Sí. Es diferente del mofongo. No es igual. No es igual, porque es un plátano más sólido, más tiene más almidón. Vamos a ponerlo en términos más naiboa. Más naiboa. Pero ¿qué pasa con el plátano fría? El plátano fría es un plátano intermedio que se siembra más cerca algunas variedades que el plátano barahonero y que el plátano cibaeño, y que producen tantos granos, que producen tantas unidades, tantas unidades que se necesita más agua tibia para ablandarlo, pero nosotros seguimos ablandándolo con la misma agua que utilizamos el plátano barahonero, el plátano cibaeño, el plátano fría. No, hay ojo con eso. Sí, pero como los FIA son líneas de las musáceas, que son tanto de líneas o de utilización de los rulos, de los guineos, mezclas entre ellos para el público que lo conozca. La genética de ellos, a veces tú te comes un tostón de esos que venden en las funditas de Fiat, y es muy bueno porque es más ligero, más suave y tiene condiciones muy buenas. Lógicamente, todo depende del que tiene hambre y encuentra un rulo tradicional o un rulo de estos nuevos de Fiat, o un plátano barahonero, o un plátano mocano, o maeño. Señores, dejémonos de cosas, porque no estamos hablando de habichuelas ni de cosas, para no coger una palabra un poco diferenciada. Es que hay que pensar en la nutrición y alimentación del pueblo. Eso ha estado haciendo por años el IDIAF y los gobiernos que lo han sustentado. Gracias a Dios, es de las instituciones públicas que han tenido cierta sostenibilidad de trabajo. Lamentablemente, no lo que uno quisiera, o particularmente lo que yo quisiera que el IDIAF hiciera. Por ejemplo, a mí personalmente me gustaría hablar del cacao, y lo vamos a dejar para el próximo segmento. Así mismo es. A nosotros en el programa normal de nosotros los domingos en el canal 8, antes canal 25. Pero recuerden que en el canal 60 de Claro va los domingos a las 6 de la tarde. Igualmente el sábado al mediodía van el 60 de Claro vía CTV, que es una fuente de apoyo a nosotros, a Hablemos de Desarrollo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá!
Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. Mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. En el segmento anterior hablamos de los trabajos del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y dijimos qué puede pasar para el futuro, lo cual es bueno, pero también tenemos que retrotraernos al pasado. De hoy hay un cultivo que está tomando auge y que debemos verlo con mayor categoría, y es el cacao, entre otros. Los cultivos tradicionales, caña de azúcar, tabaco, café y el cacao son y han sido parte de nuestra historia agroeconómica. Sin embargo, hay que reconocer del pasado que se tumbaron, por ejemplo, en Villa Altagracia, para fundar y proteger el ingenio que se montó ahí, grandes áreas de cacao, en perjuicio de nuestra cacaocultura, porque en momentos de la decisión fue en la dictadura y a la voluntad de Trujillo. Pero igualmente se llevó una necesidad de producir más arroz, y en la zona del Bajo Yuna se tumbaron muchas plantaciones de cacao tal por el sector privado, influenciado o no por el gobierno del momento, pero vieron la posibilidad de que sembrando más arroz era más negocio. Personalmente creo que uno de los cultivos más bellos es el arroz. Nosotros también tenemos que pensar que en zonas arroceras del país, donde hay situaciones de escasez de agua o mal uso de agua o riesgos, lo que sea, podemos volver a ver y sembrar un poco más de cacao. Sin embargo, con las tecnologías del riego por presurizado o de los riegos presurizados, entre ellos la micro o el goteo, hay cacaos que se pueden sembrar en diferentes lugares del país, en zonas áridas, con esta tecnología. Déjame decirte un asuntito personalmente que yo creo, Emilio, que es importante decirlo. Sobre el cacao, aquí existe el departamento de cacao, Sí. Existe la comisión de cacao. Exacto. Y existe, ¿cómo se llama? Hay otras instituciones, Confenagro, la Junta Agroempresarial, que luchan por el cacao. Que luchan por el cacao. El cacao, de buenas a primeras nos convertimos en orgánicos porque no utilizamos fertilizantes. Sí. Ay, no usa, espérate, nos dieron categoría de orgánico, sí. Nos dieron categoría de alta de precio, entonces eso ha generado que se aumente la exportación y el consumo del cacao de República Dominicana. Pero básicamente se debe a que nosotros de buenas a primeras nos vimos sorprendidos de que el cacao nuestro se dio, porque no utilizamos fertilizantes, se dio categoría de orgánico. Y entró al mercado con cierta diversidad de presentación. Es decir que vamos a tener eso presente, los demás, porque todo el mundo quiere opinar al respecto ahora. Quiere opinar la Junta de Cacao, la Comisión de Cacao. Y productores individuales. Y comentaristas como nosotros. Entonces vamos a ponernos de acuerdo todos en esos términos para hablar de cacao de una sola vez. Y unidos, porque de que tiene fortaleza, al igual que otro cultivo que no es nada nuevo. Vamos a hablar de esto. Señores, reiteradas veces, y debemos seguir insistiendo del potencial de la fuma y la macá. De los cultivos nuestros hemos hablado y seguiremos hablando siempre, como es la yuca o el casabe, el pan de los taínos. Pero nosotros tenemos la fuma y la macá. Desde aquí, la Europa se llevó el tabaco, que es para nosotros parte de la fortaleza agroalimentaria, no.
pero agroproductiva sí. Tú conoces igual o mejor que yo el sector tabacalero porque he estado incidiendo más. Yo particularmente no he sembrado mucho tabaco que no fuera producir en mi vivero plántulas y obviamente conocedor como agrónomo de la importancia de este sector. Tú has visto las informaciones de prensa de cómo vamos nosotros. Sí, he visto porque en Cuba existía el tabaco y el tabaco por la coyuntura especial que había en Cuba y en Estados Unidos se trajo el tabaco para acá, para la República Dominicana. Oye, de buenas a primeras, nosotros nos convertimos en exportadores y productores de cacao, que no era un cacao que producíamos localmente, porque la fuma y la macá, como tú bien dices, la macá es la masticación, sí. La fuma, el andullo, ¿qué tiene que ver? Porque se multiplica por la reacción de la boca del que hace, sí. Del que hace la fuma. Los nidos de la gallina le ponían hojas de tabaco para matar los jiriguaos. Es decir que tenemos que, yo me río, al igual que tú, de esa situación, porque verdaderamente el tabaco ha ido creciendo y tenemos que preservar esa situación. Sí, es bueno como agrónomos y por parte de la historia, cuando Deolio menciona lo de Cuba, fue que se trajeron de Cuba variedades con los cambios políticos y se establecieron aquí cubanos que trajeron semillas de alto valor y el mercado cubano se nos fue a nuestras manos, se nos pasó en gran medida para la elaboración de los puros. Porque recuerden, señores, que de esta isla fue que se llevó el tabaco a Europa. Y ya nosotros teníamos, al igual que Cuba, igual que muchos lugares de las Américas, de las Antillas, teníamos ya el cultivo del tabaco, no como cultivo per se, sino como bien de consumo o de entretenimiento o de alucinación, depende como cada quien lo pueda ver, porque el tabaco, yo fumaba y reconozco que tiene bondades maravillosas en términos de uno sentirse hasta contento con eso y tranquiliza ciertas actividades, pero no deja de tener sus pros y sus contras. Hoy en día la exportación de los puros dominicanos con semillas, inclusive semillas desarrolladas históricamente por nuestro Instituto del Tabaco Dominicano, Intabaco, que son líneas que están trabajando muy bien y que se mezclan para producir los puros con líneas de otros lugares de América y de otros continentes, porque para reiterarle al público, el tabaco se utiliza lo que llamaba tripa y se cubre con la capa. No es el caso del cigarrillo que se pica y la picadura puede ir como tiparrillo envuelto en tabaco o puede ir envuelto en envolturas de papel común. Es decir que, pero esa industria, la tabacalera, gracias a Dios se va consolidando y solidificando. Es verdad que hay muchas cosas que nosotros, por ejemplo, la caña de azúcar se trajo. La caña de azúcar ha significado parte, como se ha dicho, que la economía dominicana iba como iba la caña, el azúcar, la exportación de los azúcares nuestros. Y es cierto que hasta las nóminas del Estado se pagaban cuando podíamos discutir y exportar más o menor a nuestras cuotas internacionales de azúcar. Pero las cosas han cambiado. Lamentablemente o por suerte, ya los 4 cultivos enunciados, el café, el cacao, valiosos bienes para nuestras montañas, para nuestra ecología, el tabaco, la caña de azúcar, el cultivo de la caña de azúcar, no la caña negra que se utiliza mucho como fruta. La misma caña de azúcar también se utiliza como fruta, pero son los 4 pilares que sustentaron nuestra economía. Se han diversificado. Ustedes dirán, ¿y cuál es la situación del café? Uno de estos días hablaremos, o hoy mismo, de algún potencial del café que tenemos que ver. Pero en el caso de la caña, se produce el alcohol, y el alcohol se utiliza para asuntos médicos, para asuntos de entretenimiento, y es también de las llamadas drogas sociales. Entonces, no somos promotores de estas cosas malas, sino de las cosas buenas. Y cada quien tiene que tomar la decisión, porque señores,
Hablamos en el programa anterior, en la sección anterior, de los plátanos o de las musáceas en términos generales. ¿Y quién ha dicho que un guineo es malo? Ahora, si tú te comes 10 guineos o que tú te comas un mangú soberbio, grande, que no te quepa en tu barriga, se constituye y es malo. Y eso no quiere decir que el plátano o el guineo son perjudiciales. Celebremos que el país está en la parte de tabacalera sosteniendo cientos, miles de empleos y que mejoren cada vez más. Que los mercados internacionales lo vean. Además, el cacao versus los cultivos permanentes, caña, café y cacao, tú puedes hacer rotaciones con habichuelas, con maíz, con hortalizas que no tienen otros cultivos. Y eso hace que este cultivo, el tabaco, tenga ciertas bonanzas socioeconómicas. Me llega a mi mente una serie de situaciones especiales. Tengo que hacerme referencia al andullo. El andullo solamente se vende picado, Sí. 5 de andullo, dame 10 de andullo. Entonces cada productor hacía su picadera y lo ponía en papel de tienda. Sí, pero la picada tú te convertías en un cigarrero. A un cigarrero. Tú eres un cigarrero en cigarrillero. un cigarrillero en el futuro. Tú hablaste hablamos de la macá. La macá es para tú masticarla, chuparla y cosas así. Los peloteros utilizan mucho eso por razones tradicionales y quizás a veces hasta por allante. Yo mismo, porque tú no has sido fumador, yo fui fumador y por comparón tengo que admitirlo. Yo prendía, Sí. porque para economizarse fósforo, pues préndemelo. Ahí fue que yo aprendí a fumar. Sí, pero yo era fumador, tú no. Y tú no eras macador. Yo recuerdo que en una ocasión, estando en Estados Unidos en la universidad, por comparón quise mascar y gracias a Dios la macá me supo tan mal que decidí jamás en la vida meterme a eso. Son cosas jocosas que le pasan a uno, muchachadas de juventud, pero eso no quiere decir que el presente y futuro de nuestros productos no sea bueno. Asimismo, debo decir también de trenes. Los trenes es lo que acarrean la caña de azúcar. Sí. Por ejemplo, en la Romana, los trenes son diferentes. ¿Tú eres romanero? Yo soy no, pero yo también trabajé en el sur. Sí. En el sur del país, allá en Barahona. Sí. Pero en el medio están los vicines. Sí. Los trenes dan de 2 rueditas chiquitas. Sí, sí. Lo mismo ocurre ahora. Y también tú trabajaste en la zona de la línea noroeste y lo que cargaban el guineo, los trenes de la Grenada eran diferentes. Y los que iban de Puerto Plata a Santiago a Sánchez, también eran de diferentes carriles. Bueno, ahora pasa lo mismito, pero no ha cambiado en nada absolutamente porque ¿cómo se llama? Los trenes en Santiago, en La Vega, hay un cambio, el monorriel, sí. de 2 rieles, un solo riel. Tenemos que olvidarnos de eso y organizar el país en una sola situación. Cuando de hoy se refiere a monorrieles, los monorrieles urbanos, los trenes urbanos, que son de otra condición, otra categoría, y son transportadores, unos de cargas, otros de personas. Y recordemos que también tú antes, en el caso de los trenes que mencionamos, se utilizaban de diferentes maneras. El jardín de las frutas y las especias, donde encontrarás una variedad en existencia de más de 60 especies de frutas endémicas, nativas e introducidas con más de 120 variedades. Nuestro objetivo es servirle con frutales para su cultivo comercial u hogareño. Las principales frutas son aguacates, anonas, cacao, café, caimitos, cajuiles, carambolas, cerezas, cocos, cítricos como las calamodín, limones, naranjas, mandarinas, toronjas. Además, granadas,
guanábanas, guayabas, mangos, nísperos, tamarindos, entre otros. Además tenemos las exóticas diversas e interesantes, como abiú, canistel, chirimoyas, cranberry, grosella, guayabas cas, fresa y piña, jaca, macadamias, níspero japonés, zapote negro, entre otras. Estamos ubicados en El Talado, Chirino, Monteplata. Teléfono 829-959-9960. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Amigos, nosotros tenemos que darle seguimiento, como hemos hecho por varios años, de óleo. Y tú trajiste a colación que habláramos de los sargazos. Vamos a analizar eso. Sí, los sargazos, el mal de los sargazos, eso queda lejísimo. Y es el mar, no es el mal, No. pero está causando mal. Está causando mal porque en todas las playas viene el sargazo por el cambio climático, por la razón que sea. Y su ruta especial. natural. Pero se ha convertido de buenas a primeras en un problema en la zona, en las costas Sí. de nuestro turismo, y tenemos que no sabemos qué hacer con el sargazo. Entonces no sabemos, creen ellos que no saben qué hacer con el sargazo. Se puede hacer Ropa, porque vegetal, se pueden hacer se puede blogs, secar, se puede recoger, se puede... no, se puede hacer secarse para energía. El uso de los sargazos como planta, en un programa anterior, la semana pasada, dijimos, señores, y repetimos, es una bendición de Dios. Ahora, ustedes dirán, ¿y Dios nos mandó ese mal? No. Dios nunca nos dijo a nosotros que le íbamos a mandar a ustedes a dañarle la ruta del sargazo, que ha ido afectando el Caribe y muy particularmente las costas nuestras, porque nos llega en muchos casos el sargazo ya muerto. Y lo que hace mal de sargazo es el olor, principalmente en las costas, y la dispersión en las costas, que nos aleja que el turismo, los turistas no quieran ir ahí con sobrada razón. Turistas nacionales o los internacionales aún más, que pagan caro, que vienen aquí pensando en estas costas. Ahora bien, tenemos que consolidar cosas. En una noticia de esta semana se habló de destinar $50 millones para trabajar, me imagino, las investigaciones y las otras cosas sobre el sargazo. La semana pasada en el programa hablamos de las investigaciones que diferentes universidades están haciendo. El que quiera ver la repetición, por favor, se dará cuenta que cuando hablamos de eso es por la importancia que tiene para nuestra industria turística el sargazo. Sin embargo, como don divino, y yo lo considero así, que cualquier cosa de la naturaleza que nos pueda ser útil depende de nosotros. Porque como agrónomo, yo soy agrónomo de tierra o de plantas, o de cría animal, es de plantas, y pueden haber plantas acuáticas flotantes, plantas acuáticas subacuáticas, que se desprenden, como es el caso de los sargazos, que se liberan y salen a flotación por razones cíclicas o atosigadas o afectadas por la destrucción que el ser humano le hace.
Imagínense ustedes la cantidad de aceite de las grandes ciudades, y no podemos echarle la culpa a otros países, sino a cualquier país del mundo, que va y termina siempre en el mar. ¿Cómo se deben sentir esas plantas teniendo que coger, aunque sea agua de mar o agua salada? Y por suerte, ustedes dirán, pero yo voy a la orilla del mar en las costas dominicanas y me baño y no siento los aceites. Sí, pero es que la naturaleza crea las líneas, los movimientos por diferentes razones del planeta, que te moviliza eso y te lo lleva hacia el mar. Ustedes se imaginan, por ejemplo, el efecto de la Florida, la península de la Florida de los Estados Unidos, que el sargazo le afecta, pero no tanto como a nosotros. ¿Por qué? Porque el sargazo al norte de las Bahamas es donde nace principalmente el efecto sargazo, y se desprenden, comienzan a ir a deambular por el mundo, porque la naturaleza está diseñada para que nosotros las cuidemos y nos beneficiemos de ellas. Señores, ¿ustedes creen que los peces del mar son malos? No. Por mal que sea un tiburón, que se coma a los chiquitos y a veces mata y afecta a los seres humanos, tiene cosas buenas. Y el cocodrilo en el mar marino, o el cocodrilo en aguas saladas, o el caimán de aguas dulces, o los cocodrilos de agua dulce. Señores, es que nosotros los humanos, el animal que regentea la naturaleza actualmente, puede trabajar con eso. Un día yo no quisiera ver en la naturaleza del ser humano que el animal mecánico, como vemos cada día con la llamada inteligencia artificial y los trabajos que se están haciendo de óleo, que estamos convirtiendo la inteligencia artificial y la estamos llevando lamentablemente a desastres de la humanidad. Sí. Tú has mencionado muchísimas cosas que verdaderamente vale la pena mencionar algunas. Eso de la inteligencia artificial. Yo consumí, me hicieron un depósito en un banco de reserva. Oye, y a propósito, aparece una notificación en mi correo, Sí. que me hicieron una compra Indebida. Óyete, la inteligencia artificial tiene, borra eso, no lea eso, porque si tú lees, me dice la hija mía, tuve que hacerlo, pero verdaderamente no lo he hecho, y fui al banco correspondiente para que me autorizara. A la sucursal correspondiente, que es la que te maneja tu cuenta, sí, que es sí. la que te dice a ti y te aconseja cómo hacerlo. Pero Así es. ahí viene la situación. Todos, de una manera u otra, hemos sido y seremos afectados por la inteligencia artificial del mal. Porque la inteligencia artificial, como todo caso humano, como todas cosas, es el ser humano, el individuo que la controla. Ahora, si se nos va de la mano, la llamada inteligencia artificial, preparémonos, señores, para ver. No lo vamos a ver nosotros, no lo vamos a ver. Pero lo que muchos hablan, y me estoy metiendo en un campo fuerte, que no es de hablar de desarrollo, es un caso triste el tener que hablar de que veremos la humanidad manejada por las máquinas debido a la inteligencia artificial, o por la autogeneración de esos elementos que llamamos a hacer, tiene que hacer el hombre, que vendrán lo que dirán después. No, somos nosotros los que tenemos que gobernar, somos nosotros los que tenemos que controlar ese humanoide que está haciendo daños. O lo mandamos para la luna, o lo mandamos para Marte, o le partimos el pescuezo. Porque lamentablemente lo mecánico mal utilizado es gravísimo. Lo bien utilizado es otra cosa. ¿Quién ha dicho que el carro o la camioneta o el camión no matan gente? Bueno, no matan parado, pero si tú la manejas mal, la conduces mal, causan daños. Eso mismo pasa con la inteligencia artificial. Y personalmente nos preocupamos. No soy religioso ni pretendo serlo, pero se habla que en algunos textos religiosos se habla del fin del mundo. Y algunos teólogos o no dicen, el fin del mundo es para quien se muere. Y yo soy de esa línea, creo para que se muere. Sí, pero el mundo como todo tendrá un fin. ¿Cuántos planetas, cuántos universos hay? Nosotros creemos que
que nada más son los planetas que conocemos, y el Sol es el central de los planetas, pero sin embargo, así se ve y se están encontrando con tecnología y con inteligencia, que existen más, es más abundante en el universo otros planetas y otros sistemas solares que el nuestro. Pero confirmemos el presente de Olio y veamos cómo respetamos normas trazadas y divinas. Dios nos trazó, o el Dios de cada uno nos trazó, ser honesto, ser responsable, no levantar falsos testimonios ni mentir, amar a nuestros prójimos, no importa que sean blancos, chinos, negros, mestizos, querer al pobre y querer al rico, no odiar. Son los principios que nosotros tenemos que fijarnos, pero la inteligencia artificial mal utilizadas. En el programa hemos hablado de cómo desde las cárceles y de otros sistemas, los más inteligentes o más diestros, no que son más diestros ni más inteligentes, son personas que tienen capacidades malas de usar la inteligencia en perjuicio de la humanidad. Pero esa es la vida. Ahora, vamos a hablar de otras cosas positivas. Bueno, vale la pena mencionar la actividad que realiza AMPA, un congreso llamado la AMPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, que cubre toda la gama de los profesionales, de técnicos, ingenieros, veterinarios, zootecnistas, lo que tú quieras poner al lado, siempre y cuando sean agropecuarios. El único agrónomo que ha sido presidente de la República se llama Hipólito Mejía. Bueno, fue de los fundadores. El primer presidente. Este congreso se dedicó a Hipólito Mejía, que verdaderamente vamos a decir todas los decretos especiales para las pensiones, para ¿cómo se llama? Las declaraciones de AMPA, la seguridad alimentaria. ¿Quién fue que dijo que arroz, habichuela y carne? ¿Cuál carne? No sabemos cuál, una carne, pero todo eso se está tratando en el asunto de AMPA y va a ser puesto a disposición de todos ustedes en este programa Hablemos de Desarrollo. Una sugerencia, porque yo he sido ampista y en una ocasión fui secretario de la Regional Norte del AMPA, como soy también de la ADIA, la Asociación Dominicana de Ingenieros Agrónomos. Recuérdense que la AMPA es de cualquier profesión y no necesariamente agrónomos. La que sí es de agrónomos solamente o de profesionales es la ADIA y he estado con otras organizaciones gremialistas. Sin embargo, hay que reconocer que los esfuerzos de la AMPA, que fue la primera gremialista del sector, tendió a motorizar cosas que debemos siempre hacer. Las profesiones tienen que estar nuclearizadas y defendiendo sus intereses, sin soslayar esto, y tampoco querer ser demasiado gremialistas que perjudiquen a la gran población. Pero lo que ellos o nosotros como ampistas promovemos es que nos entendamos todos y que el gran público, aunque sean hijos y familias de los ampistas, comprendan que sin alimento no hay nutrición, sin educación no hay producción ni hay desarrollo. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre.
mejor carne para un mejor país. Agrofen, carnes frescas de cerdo, pollo, res y chivo, embutidos y ahumados, todos con el sabor, calidad y frescura garantizada. Agrofen, mejor carne para un mejor país. El sargazo está ocupando aproximadamente un 88% de su perímetro lineal en las costas del Mar Caribe, afectando las labores de sustento de unos 13 países de la región, según el Ministerio de Medio Ambiente. Hasta el mes de marzo de este año se han aproximado 40 millones de toneladas, a diferencia del 2022, que todo el año se estimó haberse generado unos 63 millones de toneladas. Mientras que en las costas dominicanas, en el año 2022, se recibieron cerca de 3.5 millones de toneladas. Para este año, se estima que las cifras sean récord. A pesar de que el sargazo afecta a la vida marina, tiene propiedades que se pueden utilizar como materia prima para elaborar productos sostenibles que van desde el carbón activado, comida para ganado, fertilizantes, colorantes, biocombustible, bloques de hormigón y paneles termoacústicos para la construcción. Utilizar el sargazo en el sector construcción es una de las ventajas que tiene esta alga marina. Su alto potencial en condiciones térmicas es favorable para incluirlas en la elaboración de bloques de hormigón para disminuir la condición calurosa. Desde 2019, la Escuela de la Ingeniería Civil y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra está desarrollando un proyecto que promovería el sargazo como un elemento útil para construcciones sostenibles y a bajo costo. Desde la construcción sostenible queremos utilizar el sargazo para poderlo incluir en los bloques de hormigón, que es el elemento principal de las edificaciones de la República Dominicana, el elemento. Y también para hacer paneles acústicos y térmicos, que son elementos que se compran en el sector internacional. Nosotros queremos, al igual que trabajamos con otro tipo de residuos, como es la cascarilla de arroz, la fibra de coco, también le vemos potencial al sargazo por sus condiciones térmicas para poder utilizarlo como aislamiento térmico dentro de las viviendas y poder así dejar que el fresco que hay en las casas se mantenga y no se salga a ese calor sofocante. Tiene una conductividad térmica de 0.045 watts sobre metro Kelvin y tiene una condición de aislamiento acústico. Entonces, con esa condición y tratando de deshidratarlo, lavarlo y luego incorporarlo a los bloques, queremos pasar esas propiedades térmicas a los bloques que no la tienen. Los bloques de hormigón tienen una conductividad térmica muy alta, muy desfavorable, y a lo mejor con la inclusión del sargazo en ellos pueden mejorarse. Esta es la mezcla que se utiliza para hacer bloques. Estas son unas probeticas de 4x4x16 y la utilizamos para hacer los ensayos mecánicos en laboratorio. A ver cuánto aguanta en aplastarlo, en romperlo y qué tanto resiste para que se cumpla la normativa. Una vez comprobados, estos paneles se utilizarían para revestir toda la estructura de una casa para que se mantenga la frescura y el calor no penetre a la vivienda. Este material no estará visible, sino que será introducido en los bloques. Desde el 2016, el fósforo ha sido aprovechado por expertos e investigadores del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, quienes producen carbón activado elaborado con sargazo. Del 2016 produciendo carbón activado a partir del sargazo. No sé si ustedes conocen el carbón activado. El carbón activado, producto comercial, se venden mayormente para el tratamiento de agua. Se pone en filtros de agua, se pone en planta de tratamiento de agua, se pone, si ustedes han tenido un acuario alguna vez, que le ponen esa piedrita negra que le ponen, eso es carbón activado, y ese carbón, eso absorbe metales pesados, absorbe material orgánico malo. Entonces lo podemos utilizar para limpiar agua, para prevenir, inclusive el de nosotros no lo hemos usado para eso. Hay ciertas intoxicaciones, cuando uno se intoxica, que los médicos te dicen y te dan un carbón activado de eucalipto. Esperamos que también se pueda usar para eso, pero eso todavía no se ha comprobado.
Entonces tenemos del 2016 haciendo carbón activado. Y ahora ese carbón activado inclusive lo estamos mezclando con otros productos y estamos sacando jabón con el carbón activado. Entonces el jabón es hecho de sargazo con carbón activado. Y estamos en las pruebas de inocuidad. Explicó que este producto suele utilizarse en las plantas de tratamiento de agua con el objetivo de absorber metales pesados, purificando el líquido, pero la academia busca el mejor uso del mismo. De acuerdo a un proyecto de investigación que está desarrollando la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, el potencial del sargazo en nutrientes es alto y pudiera convertirse en un suplemento alimenticio para el ganado vacuno. Tiene como micronutrientes, tiene calcio, magnesio, tiene potasio, sodio, tiene yodo, tiene manganeso. Identificamos de manera general cuáles son esos nutrientes, pues se lava el sargazo, luego de lavarlo, para quitarle el exceso de sal, porque la sal también le hace daño al ganado. Entonces se seca, luego que se seca se tritura para convertirlo en un polvito fino y luego ya ahí entonces se aprovecha esa forma para llevarlo a la presentación comercial. Vamos a utilizar desechos agroindustriales de otras industrias. Por ejemplo, en el país, por ejemplo en San Cristóbal, se extrae aceite de aguacate. Nosotros podemos intentar aprovechar ese residuo que queda del aguacate y ver si con eso se puede mezclar y pues aparte de mejorar un poquito el valor nutricional, pues entonces aumentar la cantidad, porque tenemos que recordar que el sargazo es hierba básicamente, entonces cuando se seca pues la masa disminuye bastante. Podríamos probarlo, por ejemplo, yo sé que cuando se corta la batata o la yuca, pues los tallos, el foliaje se desecha, eso puede también aprovecharse. Los nutrientes del sargazo serán ligados a otros desechos agroindustriales, por ejemplo, la pulpa de aguacate después de extraerle el aceite que producen algunas industrias, además de los tallos de plátanos y otras plantas. Una vez creado, no se limitaría su uso al ganado, sino que pudiera ser aprovechado para alimentar a otros animales después de experimentar el comportamiento y reacción a este tipo de comida. Según expertos, el aumento del sargazo se debe a la combinación de dióxido de carbono, temperaturas altas, emisiones de nitrógeno y fósforo que provienen de los ríos, lo que provoca que las plantas, en este caso las algas, no tengan límites de crecimiento. En 2017, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, junto al Departamento del Cacao del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, iniciaron la implementación del proyecto Cacaocultura Moderna de Renovación con Clones Mejorados y Agricultura Climáticamente Inteligente, el cual ha sido financiado por la Iniciativa de Cooperación para la Alimentación y la Agricultura entre Corea y América Latina, Colfasi. El objetivo principal de la instalación de esta parcela consiste en validar una serie de prácticas agronómicas dentro de las parcelas, registrarlas y luego socializar con los demás productores, tanto de la región, de la zona, como de otras zonas aledañas. Esto para lograr adopción de tecnología de estas prácticas para que los técnicos productores puedan observar, validar e implementar en sus plantaciones todas las prácticas innovadoras que se están desarrollando en este proyecto. La implementación del proyecto consistió en 2 etapas. La primera etapa permitió identificar la zona de implementación, la identificación de la regional, la identificación de las parcelas, tomando en cuenta que sean de fácil acceso y plantación representativa del área, y la identificación de los productores. La segunda etapa se enfocó sobre todo en el establecimiento de las parcelas, renovación utilizada, trazado, siembra de la sombra provisional y permanente, así como cultivos asociados. Y el último paso, que es la siembra de clones. En cada punto se trabajaron 3 parcelas, la demostrativa y 2 testigos. Sí, cuando nosotros decidimos establecer estas parcelas en República Dominicana, porque en principio eran 2 parcelas, primero tratamos de buscar 2 regionales que fueran contrastantes.
Entonces nos decidimos por la regional norcentral, que es donde nos encontramos, porque es contrastante con la otra regional este. Una vez establecida la parcela, se tomó una como testigo mejorada y una testigo propiamente. La parcela consta de 4 tareas, la testigo mejorada de 2 y la testigo de 2. Cuando se hacen mediciones de los rendimientos que ha tenido la parcela mejorada, se compara con los rendimientos de la testigo mejorada y con la testigo propiamente. La testigo mejorada se le da cierto manejo agronómico. A la testigo no se le hace nada, sino que se maneja de igual manera que como la manejan los productores tradicionales, pero a la parcela mejorada, ahí sí se le hace un manejo adecuado, llámese poda, abonamiento, despunte, etc., manejo de la sombra, entre otros. Durante todo el proceso de establecimiento y seguimiento de las parcelas, se toman una serie de datos que son las que nos van a permitir hacer comparaciones entre cada uno de los clones y las especies que tenemos dentro del sistema agroforestal. Al final, lo que vamos a tener es resultados bien sustentados que van a poder servir de ejemplo o más bien de referencia para el establecimiento de nuevas parcelas en otras zonas del país. Aquí tenemos el clon ICS 95, tenemos el TSH 565, el ML 102, el UF 613 y el IMC 67. Esos son los clones que se repiten 4 veces cada uno. Cuando se habla de que se hace 4 repeticiones, es que cada uno de esos clones están 4 veces. Se implementaron 5 clones con un método de plantación a 3 bolillos, a 3 por 3 metros, donde se ven bien identificados. También cuenta con un diseño con la misma cantidad de plantas de musácea como es el plátano y el guineo. Tenemos especies como maderables, frutales y leguminosas. El proyecto seleccionó 5 parcelas para su implementación. Adentrémonos en las experiencias de los productores de El Ceibo, Hermanas Mirabal y San Francisco. Eso se cogió cantidad de todo mucho. De todo, mucho. Aquí se ha cortado mucho plátano, mucha yuca, mucha. Y mucha habichuela. En estos pedacitos. Pachá no lo cree. Y yo lo mojaba, primero cargando agua en carretilla. Con una cantarita. Yo le echaba 2 cantaritas a cada tronco, diario. Bueno, esto significó mucho. Mucho, tanto de los técnicos como de los productores, no crean en esto. Ya inicialmente nosotros vimos la característica de las plantaciones de aquí del este, plantaciones altas, con bajo rendimiento, y al ver esta maravilla de 5 clones que nosotros tenemos distribuidos en 5 parcelas demostrativas a nivel de Dominicana, también estamos haciendo comparaciones con otros países, con 9 países, y en la que hemos visto que estos resultados aquí en Dominicana ha sido excelentes. Bueno, vamos a ver diferentes ventajas con relación a este cacao. Primero, son clones de alta producción y, como les decía, buena calidad. Este proyecto nos ha permitido repensar los sistemas de siembra del cacao. Ahora son más los retos y oportunidades. Me ha ayudado a aprender muchísimas cosas, tales como el manejo de la finca, me ha dado resultados. Este proyecto puede ayudar a los productores obteniendo material más resistente a plagas, enfermedades, y como estamos en el cambio climático, este proyecto lo ayuda a sobreponerse, teniendo clones de mejor calidad y mejor variedad. Los productores se sienten muy incentivados, ya que lo ayuda con lo que es la seguridad alimentaria, con la que lo puede ayudar también en lo que es lo económico. Teníamos este terreno perdido. Mami siempre anhelaba y decía, Dios mío, un día yo quiero ver eso, que cultiven algo y que vale la pena, que en realidad vale la pena. Porque tú tienes un terreno perdido quizás por falta de conocimiento. Y el que tenga su terrenito, que haga lo mismo que hicimos nosotros. Le estoy muy agradecido a Katy Colface
y RDA. También le estoy muy agradecido al Ministerio de Agricultura por haberme permitido pues tener una plantación nueva, conocer otros frutos, aparte del ingreso que también se lo agradezco bastante porque ha sido bueno. Y nos sentimos muy satisfechos. 3 años de trabajo arduo que han servido de ejemplo. Sigamos juntos sembrando y cosechando por plantaciones más resilientes, por productores más capacitados y por el mejor cacao del mundo.